pesos de la mano de obra. Allá nos quieren imponer todavía una ley laboral, esa es la pelea al que regreso, en la cual se facilita el despido y se fragiliza el trabajo. México ha perdido en 25 años el 75% del valor del salario. Debo decir que como ministro del Trabajo tuve el salario más alto de la historia de México, pero no quiero hacerme propaganda. Cuando yo era ministro del Trabajo, la diferencia de salario entre México y Estados Unidos era 5-1 de salario mínimo. Hoy es 14-1. 14-1. En Europa, entre los más pobres y los más ricos, era de 5-1 y ahora es de 5-4. Entonces, al no elevar el salario y el no abrir fuentes de empleo, se estaba pactando la migración. La migración no fue solamente pactada, prevista, fue pactada. Los trabajadores mexicanos vienen aquí para producir alimentos que luego nosotros compramos. La cifra promedio de remesas de la década son 25,000 millones de dólares. La cifra promedio de la compra de alimentos son 25,000 millones de dólares. La misma. Por otra parte, al producirse un proceso de integración no regulado, salen las variables más viciosas. México era un productor de marihuana muy sabrosa, dicen los aficionados. Yo no lo soy. Sé que era la mejor del mundo. Cuando la combatíamos con el paraguato, teníamos manifestaciones de marihuanas diciendo que le estábamos echando a perder de flavor de marihuana. Y ahora somos una maquiladora de drogas duras porque se abrieron las fronteras. México y Estados Unidos debieran haber pactado con esas fronteras porosas migración. El gran crimen fue que es el único proceso de integración que no ha pactado la migración. Segundo, tampoco sistemas de control judicial, ataque a la corrupción y fortalecimiento de las fronteras para atacar al crimen organizado. Tampoco podía firmarse un tratado sin la firma de un acuerdo en materia de armas. Que no vengan con cuentos. Estados Unidos acaba de firmar en febrero 26 el embargo de armas a Libia. Ha firmado en el Consejo de Seguridad 7 embargos de armas. Nada que la enmienda 2, cuando les interesa políticamente. Nada que no se pueda atacar el tema de las armas de asalto. Es un problema de balanza comercial. Según la señora Clinton, estamos mandando 29,000 millones de dólares de los consumidores norteamericanos para que los narcotraficantes compren armas. ¿Y cuánto compra de armas México? México compra 25,000 millones de armas. Lo que pierde en divisas Estados Unidos por el lavado de dinero, lo recupera por la vía de las armas. Es un doble negocio. No es cierto que no tengan interés en parar el tráfico, que tengan interés en parar el tráfico de armas. Mientras haya consumo de drogas, habrá más armas. Las armas del ejército y de la policía, las armas de los traficantes, las armas de los delincuentes regulares y las armas de la sociedad que muerta de miedo se trata de proteger. Yo voy a lo que más me importa. 2 puntos más. El gobierno ilegítimo de Carlos Salinas pactó la entrega de México y hizo también un acuerdo entre el PRI y el PAN, que son los 2 partidos administradores de ese nefasto TLC. Pero hay una segunda legitimidad, la de Calderón. Calderón no ganó las elecciones. Wikileaks, que es la gran revelación de nuestro tiempo, el conocimiento de la insidia en tiempo real, está revelando que Calderón le dijo a Washington: no tengo fuerza, protégeme. Y le entregó las decisiones estratégicas, las decisiones militares, y se acogió a una estructura regional de combate a la droga que no es tal, porque allá están todos los muertos y aquí no hay ninguno, y hay tantos narcotraficantes aquí como allá, me van a perdonar. Este es el esquema de Colombia.
Las declaraciones de la señora Napolitano, de la propia señora Clinton, van en ascenso. Que México es la Colombia de hace 20 años. ¿Qué quiere decir eso? Ocupación militar. Luego, que somos terroristas, los narcotraficantes. ¿Qué quiere decir esto? Afganistán. Yo no hablo de la colombianización de México, no soy tan superficial. Hablo de la afganización de México. Y luego, ¿qué dicen los Wikileaks? El gobierno, Washington, no le tiene confianza al presidente. Dice que gobierna en estrés. ¿Sí? Que es una manera de disimular algún vicio que tiene por ahí. Segundo, no tiene confianza en el ejército mexicano. No tiene confianza en las autoridades judiciales. No tiene confianza en las autoridades locales. Entonces, si se hace una guerra cuerpo a cuerpo y no sirve el ejército mexicano, el que va a entrar es el ejército norteamericano, si no se cambia de lógica. Carlos Pascual ha renunciado. Él hizo su trabajo, lo que lo mandaron. Él trabajaba en Irak para lo mismo. Fue procónsul en México. Dicen los expertos que no va a haber embajador norteamericano ya de aquí al fin sexenio, porque su embajador se llama Felipe Calderón. Una especie de gobernador al viejo estilo de Muñoz Marín en Puerto Rico. Ese es el tema, para que no haya autoridades paralelas y la presencia física del ejército norteamericano. Remember Noriega, no voy a entrar, pero es parte de lo mismo. Yo quiero decirles que México necesita un cambio fundamental que pasa por la revisión del Tratado de Libre Comercio y el replanteamiento de las relaciones con Estados Unidos. Y que en ese cambio están ustedes, pero el gobierno de México no acaba de verlo. Dicen también los Wikileaks que después de decirles, sigo tu estrategia de droga, ayúdame, la iniciativa de Mérida, está escrito. Lo sabe muy bien el profesor Tinker, que es un gran aficionado, al experto, diría yo, en Wikileaks. Y no te voy a molestar con el tema de los migrantes. Textualmente, ya no te voy a molestar. Que se rasquen con sus uñas. Nosotros estamos planteando, su servidor, no les digo que tenga grandes posibilidades de éxito, dos grandes reformas constitucionales en México. Una, la reforma que llamo de política exterior de Estado, que tiene muchos elementos. Pero los dos que me importa destacar, y ya está teniendo su curso en las universidades, es la afirmación de que México es una nación que rebasa sus fronteras territoriales. Desde el momento en que se acepta la doble nacionalidad, se está reconociendo que parte de la nación está en otro lado. Eso es común en Europa. Hay estados con varias naciones y naciones en varios estados. Y se reconoce del modo más normal. Es parte del interculturalismo. Entonces, el reconocimiento de que México, la nación mexicana, rebasa las fronteras territoriales. No el Estado nacional. El Estado es territorial. La nación es extraterritorial. Y ustedes lo saben. Aquí lo estamos viviendo. Esto es parte de la nación mexicana, de la salvadoreña, de la argentina, de otras que estén aquí entre nosotros. Segundo, la afirmación conforme a tratados internacionales de que el derecho a migrar es un derecho humano. Pactos civiles y políticos de Naciones Unidas, que dice que toda persona tiene derecho a salir de su país, incluyendo el suyo propio, y de regresar a él. Es un derecho humano. Tercero, la obligación de México de proteger, velar por constitucional, velar por los intereses de las comunidades mexicanas en el exterior y de aplicar rigurosamente para los migrantes que entran a México, que eso es una vergüenza, que a ustedes les quita fuerza además para pelear aquí los más estrictos cánones de los derechos humanos. México durante 25 años estuvo cerrando la frontera sur por abusos de la migra. También, y vaya, nuestra migra abusa, y porque era un pacto con el gobierno de Washington que no pudiendo cerrar la frontera sur, nos pedía, la frontera norte nos pedía que cerramos la frontera sur. Esto es de un absoluto vida. Yo tengo otra propuesta que presento el jueves, por cierto, en el pleno de la Cámara, para hacer verdad, y eso es lo último que quiero decirles, el voto de los mexicanos en el extranjero. Esta es una conquista que le arrancamos personalmente al presidente Zedillo el año 96, con una reforma constitucional que permite el voto fuera del territorio, pero que nunca se instrumentó. A pesar de los estudios del Instituto Federal Electoral,
nos lo echaron a perder en el Senado y se quedaron con el voto por correspondencia, que fueron 30,000 votantes. Experiencia extraordinaria, según dicen los observadores, pero muy pequeña para el tamaño demográfico y económico incluso de la cuestión. Nosotros estamos proponiendo el voto universal, como lo hicimos entonces, por todos los medios, medio postal, medio electrónico y sobre todo el voto presencial. México tiene consulados móviles. Nosotros lo que propusimos desde hace muchos años es en las escuelas, en las iglesias, en todas partes se puede votar en elecciones mexicanas. Ese es el tema. El otro son los partidos. Los partidos quieren y no quieren, porque lo que quieren es acarrear votos de aquí para sus candidatos allá. Las tres propuestas que hay, ¿qué chiste tiene? Es para elegir gentes que viven allá, cuando los países que tienen elección en el extranjero son los que viven, los franceses en Montreal, los italianos en Argentina y los españoles en Venezuela. Nosotros queremos que además del voto para la presidencial haya electos de México en el extranjero, por una lista o circunscripción universal. Como nada más han votado 30,000, pues si les ponemos en proporción no va a haber ni un diputado. Entonces, en mi proyecto constitucional está, para comenzar, 2 diputados hasta 18, restados de las listas interiores. En cuanto al tema de los partidos, lo dejamos ambiguo todavía, porque los partidos quieren meterse aquí. Yo no veo que los partidos entren en este juego. Ahora, si existen, habrá que darles un espacio. Yo creo en la idea del partido del migrante como concepto. Lo que ponemos en la Constitución es que se deben respetar las formas asociativas de los mexicanos en el exterior, como los usos y costumbres en las elecciones de los pueblos indígenas mexicanos o como los candidatos independientes. Este instrumento les permitiría a ustedes, primero, si solo resolvemos el tema de la lista electoral, convirtiendo la cédula consular en lista electoral, en mi proyecto constitucional hay una orden al Instituto Federal Electoral para que credencialice a la población de México en el extranjero. Tienen ustedes un instrumento adicional para sus luchas aquí, porque a ustedes les importa ampliar mucho la base electoral que vota en los Estados Unidos. Las dos cosas van juntas: ampliar, ensanchar la base electoral y la organización electoral para participar en elecciones norteamericanas, que es la misma con la que van a votar en elecciones mexicanas. Entonces, el mejor impulso que nosotros podemos darle son formas organizativas y alicientes de diputados en México para que ustedes voten en los dos lados. Por último, si México no entiende que la gran defensa del interés nacional son ustedes, si sigue confundiendo su política exterior con un cabildeo en Washington que solo defiende los intereses económicos de la oligarquía, y si no entiende que nuestro futuro es el mismo, México tal vez no tenga futuro como país. México está a punto de ser un Estado completamente fallido. Ustedes pueden salvar a México, nosotros estamos obligados a apoyarlos a ustedes. Muchas gracias.